y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. El Ministerio de Energía aprueba los cortes de luz tras la solicitud del Operador Nacional de Electricidad. Los cortes serán entre las 7 de la mañana y 6 de la tarde. Hacemos contacto a esta hora con Belén Mirizalde, quien nos tiene más detalles. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Valeria, amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente a esta hora se está llevando a cabo esta rueda de prensa que ha sido liderada por el ministro de Energía, quien hace pocos minutos ha confirmado justamente que a partir de mañana inicia este racionamiento de la energía en el país. Como lo ha dicho, se llevarán a cabo en la mañana, a partir desde las 7 de la mañana y a lo largo del día hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, en la noche ha dicho no se cortará el fluido eléctrico ni en la madrugada, tomando en cuenta los índices de inseguridad que atraviesa el Ecuador. Escuchemos justamente cuál fue la explicación que dio y cómo se realizarán estos cortes. Estos cortes serán temporales, por supuesto, hasta que entre nueva generación que vamos a contratar. Serán de alrededor de 4 horas en el día en la región sierra y en la región oriental, y 3 horas al día en la región costa. Durante el día, en la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Esto se va a hacer mediante un mecanismo rotativo que van a tener todas las empresas eléctricas día a día. Ellas tienen que comunicar, han hecho ya los planes de racionamiento, ellas están completamente identificados dónde, cómo actuar. Y entonces este mecanismo debe cumplir las cuotas necesarias y esto va a permitir al momento mitigar la deficiencia energética hasta que entre la nueva generación que explicaba el ministro, o que las condiciones hidrológicas también puedan mejorar. ¿En dónde se define cuáles son los requerimientos? Las autoridades explicaron que serán cada una de las empresas que se encargan de distribuir la energía las que realizarán un cronograma para que la ciudadanía pueda conocer justamente en qué día y en qué hora se van a realizar estos cortes. Por ejemplo, el gerente de la empresa eléctrica Quito ha explicado que se espera ya para mañana contar con este cronograma y que ya para la tarde se podría tener en cuenta que se realizarán estos cortes de electricidad. Justamente los ciudadanos podrían ingresar a la página web de cada una de las empresas que se encargan de distribuir la energía para conocer en qué momento se realizarán los cortes. Además, aquí en esta rueda de prensa han anunciado que existen alrededor de 8 empresas internacionales que están interesadas en participar en una licitación para entregar energía al país. Van a desarrollar este tema por 160 millones de dólares aproximadamente y se espera ya contar con esta licitación en firme a mediados del mes de diciembre. Esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora. Ustedes continúan con más. María Gracia en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Y frente a la crisis eléctrica, el gobierno había pedido a los ciudadanos ahorrar energía en sus actividades diarias. No obstante, en algunos edificios públicos no han tomado en cuenta estas recomendaciones. Según un experto, la estructura eléctrica en el país fue mal concebida. El buen ejemplo no siempre viene de casa. Pese a que el gobierno ha pedido a los ciudadanos ahorrar energía para enfrentar la crisis eléctrica que atraviesa el país, así lucen algunas de las instituciones públicas pasadas las 20 horas. La plataforma financiera en el norte de la capital es uno de los edificios que concentra gran cantidad de funcionarios. Y aunque allí la mayor parte termina su trabajo a las 18 horas, por las noches del consumo de energía no cesa. El manejo inadecuado de la electricidad se evidencia desde estas pequeñas acciones hasta grandes decisiones. Así lo explica Hugo Arcos, jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Son muchas decisiones políticas, básicamente políticas antitécnicas, que han llevado a una situación crítica, yo diría la situación de SELEC en particular, que han producido un desfinanciamiento para lo que es la empresa pública. Según Arcos, la emergencia se veía venir desde hace un año, pero no se tomaron acciones a tiempo. Uno de los principales recursos renovables que tiene es la generación fotovoltaica. Sin embargo, de la misma manera se tienen que planificar con la debida anticipación. Recalca que la estructura energética del país fue concebida de forma errónea. Hace algunos años se tomó la decisión de crecer en hidroeléctrica. Todos conocemos los proyectos hidroeléctricos que ingresaron
Es imposible que un sistema de un país funcione exclusivamente con generación hidroeléctrica. ¿Por qué? Por la ubicación física en donde está esa generación. Todos están en la misma cuenca. Todos están en la misma cuenca, alejados de los puntos de carga, y necesariamente se requiere generación térmica en los puntos de carga por cuestiones de operación del sistema. El experto señala que para cubrir el déficit de energía, los racionamientos deberían permitir el ahorro de 12.000 megavatios hora, es decir, lo que consume a lo largo de un día el Distrito Metropolitano de Quito. Y en Guayaquil se observa un panorama similar. Pese a la necesidad de ahorrar energía ante tiempos de estiaje, los edificios tanto públicos como privados permanecen encendidos. El mayor consumo de electricidad se concentra en el área industrial, residencial y el público. Así luce Guayaquil pasadas las 7 de la noche. Parque Samanes, la Torre Morisca y frente a ella el municipio, la Plaza de la Administración y la Gobernación del Guayas. El norte de la ciudad también está encendido, el sur igual. Comercios, avenidas, hogares y en la vía Daule las industrias. No hay una reducción del uso del recurso pese al pedido del gobierno de optimizar la electricidad en tiempos de sequía. Según datos del Ministerio de Energía, el 42.5% de toda la electricidad del país la demanda la industria. En segundo lugar, con el 28.2% el sector residencial. En tercer lugar, con el 26.6% el comercial y el público. Y con apenas 2.7% otros sectores. Mayo fue el mes de mayor consumo de energía en todo el país, siendo las provincias de Guayas y Pichincha las que mayormente demandan de este recurso. Actualmente la mayor parte de la oferta de electricidad proviene de las hidroeléctricas, que trabajan con el mínimo de sus caudales a falta de lluvia. Las termoeléctricas aportan con un 20% a la generación y el restante proviene de Colombia, país que por cierto cada vez nos vende menos y a un precio más elevado. La sequía o estiaje que comenzó en Ecuador en septiembre, según expertos, será el más fuerte de los últimos 7 años. Revisamos otros temas. El 20 de noviembre podría posesionarse la nueva Asamblea Nacional y 10 días después el presidente electo Daniel Noboa. Estas fechas tentativas las anunció Pierina Correa tras una reunión que mantuvo esta mañana con el administrador de la Asamblea. Karen Aro está en los exteriores de la legislatura para contarnos todos los detalles. Hola Karen, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, la mañana de este jueves, el administrador temporal de la Asamblea Nacional recibió a los 3 asambleístas más votados en las recientes elecciones. La primera en llegar fue Pierina Correa, quien presidirá la primera sesión. Ultimaron los detalles de lo que será justamente esta sesión. Habló de las posibles fechas tentativas de la primera reunión y también de la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Escuchemos. Para el 20 sería tentativamente la sesión inaugural, y quien hace la convocatoria no soy yo la presido al ser la más votada, pero quien hace la convocatoria es quien funge como representante legal, que es el señor administrador actual. En principio de 10 a 15 días para la posesión, estamos hablando del 30 de noviembre, sería eventualmente la posesión ya formal del binomio presidencial. Tanto la legisladora Pierina Correa como el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Feñafiel, hablaron de esta disposición que tiene el Ministerio de Finanzas que impide contratar personal hasta el mes de diciembre de este año. Sobre esta situación han dicho que solicitarán a la Asamblea Nacional que se haga una excepción para que se pueda contratar al menos 60 personas temporalmente y se destine un presupuesto de $5 millones hasta el mes de diciembre. Escuchemos. La administración ya ha enviado desde hace algún tiempo el requerimiento al Ministerio de Economía y Finanzas y todavía no tienen una respuesta. Ahí se genera hoy una complicación con las declaratorias del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, en el sentido de que no se pueden contratar, no se pueden
hacer compras, no pueden hacer contratos provisionales, y en esta situación sería un contrato provisional porque solamente sería el personal mínimo indispensable que ha señalado cada departamento para garantizar el correcto funcionamiento de la Asamblea. En otras palabras, de la primera sesión, en otras palabras, un contrato de poco más de un mes. Este decreto también impide la contratación de personal administrativo para la primera sesión. Es decir, ni siquiera podríamos sesionar, porque necesitamos adecuar los curules, adecuar los sistemas de la Asamblea Nacional para que estemos con los nuevos asambleístas, adecuar las circunstancias. El propio personal que depende, digamos, de la administración propia de la Asamblea no podría ni siquiera ser contratado. Entonces, habrá que impulsar la reforma a este decreto para que podamos sesionar y, obviamente, contratar nuestro personal individual. Y bien, también llegaron aquí a la legislatura la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, y también del Movimiento Construye, Patricio Carrillo, para trabajar en lo que será la sesión inaugural. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Igualmente para ti, Karen, gracias por la información. Y ahora les contamos que el presidente electo Daniel Noboa continúa con su gira internacional, donde abordó temas de seguridad e inversión con autoridades de España, Italia y de Francia. Su próximo viaje será a Estados Unidos. El viaje por Europa del presidente electo continúa. Su departamento de prensa informó que con España, Italia y Francia ha logrado conseguir apoyo en materia de seguridad y en generación de empleos. Del presidente francés Emmanuel Macron obtuvo una respuesta escrita en la que detalla: estoy consciente de la difícil situación por la que atraviesa su país en materia de seguridad. Francia continuará brindando su apoyo contra el crimen organizado y la defensa del Estado de Derecho. En Italia se consiguió la cooperación del Instituto Italo-Latinoamericano para temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado, manejo de cárceles y asesoría en temas de educación. Noboa también tuvo una charla telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien habló de la exención del visado Schengen para ecuatorianos. En estos tres países el presidente electo se reunió con empresarios. La próxima semana continuará con sus actividades en Madrid y luego viajará a Estados Unidos para reunirse, entre otros, con representantes de multilaterales en Washington y Nueva York. Una delicada economía sin reducción de gastos ni déficit fiscal y una abultada deuda pública es lo que heredará Daniel Noboa del gobierno saliente. Especialistas en economía afirman que el desafío estará en buscar financiamientos frescos. En total austeridad, así quedan las finanzas públicas luego de un gobierno que aparentemente se encargaría de ordenar la economía del país. El analista económico Erwin Guillén califica como grave la deuda que Lasso traspasa a Noboa, sobre todo porque no se redujo la deuda ni se bajó el déficit. Llegando prácticamente a unos 5.000 millones de dólares en déficit, sabiendo que este presupuesto fue prorrogado con este tema de las elecciones que se dieron para este año. Se ha descuidado completamente del tema de las empresas, el tema de generar empleo. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, en días anteriores afirmaba que en el 2024 más de 800 millones de dólares ingresarían al Estado como parte de un financiamiento contratado. Sin embargo, esto no sería suficiente, sobre todo para la caja fiscal. Pienso que no llegaría ni siquiera a los 500. Sin embargo, el tema está en lo complicado de generar recursos frescos que va a tener que hacer el nuevo gobierno. En cuanto a medidas de sostenibilidad financiera, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, señaló que esta decisión se toma en un difícil momento en el cual se suman otros atrasos. Superan los 1.700 millones de dólares al mes de septiembre. No se ha pagado la seguridad social 1.250 millones de dólares entre marzo y septiembre también. Y todo ello, y los 800 millones es menos que la nómina de un mes. En diciembre la nómina es el doble por el 13º. Cuanto al aumento salarial, el exministro afirmó que es una medida meramente política. El problema en el Ecuador no son los niveles salariales. Obviamente que sería bueno que todo el mundo gane $2.000 mensuales o más, pero eso no da la productividad de la economía en este momento. Por lo tanto, el problema que tenemos es que no hay trabajo. No obstante, tanto este tema como otros de relevancia nacional como la seguridad tendrán que esperar hasta que el presidente Guillermo Lasso regrese de su agenda internacional.
Este sábado jugará la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza de Brasil. Ya está Hugo Quintana con nosotros aquí en estudio para que nos cuente cómo se le... Estamos de regreso con más aquí en 24 horas. Les contamos ahora que los aspirantes a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia avanzan en el concurso aun cuando se siente la inconformidad en quienes o renuncian o piden cambios. Los postulantes esta semana se enfrentan a las pruebas psicológicas y de confianza en medio del silencio de las veedurías ciudadanas. 191 postulantes en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia llegaron a las pruebas psicológicas y de confianza. No obstante, en este camino se presentó ya una renuncia. Bernardo Vázquez llegó apenas con 32 puntos y se dice inconforme por la recalificación de sus méritos. Renuncia al concurso no sin antes señalar las supuestas inconsistencias en la recalificación. Lo cierto es que en medio de las renuncias, paralizaciones y críticas al polémico concurso de jueces, hay un ensordecedor silencio de la veeduría ciudadana, reconoce el exdirector de la Judicatura, Santiago Peña Herrera. Hasta la presente fecha no he escuchado un solo pronunciamiento de la veeduría ciudadana en este concurso, lo cual genera preocupación. Pero se cierra la semana con el test psicológico y se vienen las pruebas de confianza. Según la resolución y los parámetros con los que se mide, no es una etapa para determinar la idoneidad de los aspirantes a tan alta magistratura. Se revisa, por ejemplo, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la expresión y comprensión escritas, la construcción de relaciones, el trabajo en equipo o la orientación de servicio y a los resultados, además de la iniciativa. No es que con estas pruebas de confianza vamos a determinar una idoneidad de carácter ético de los aspirantes. No, de ninguna manera. Es la valoración de la planificación y gestión, monitoreo y control, desarrollo estratégico del talento humano. No obstante, el concurso avanza. La Judicatura prevé tener designados a los jueces ya para febrero del 2024. Cada vez son menos los postulantes, unos por efectos de la evaluación y otros por la inconformidad de un proceso al que le persiguen las dudas. Continúan las clausuras de albergues para migrantes en Nueva York. El alcalde de esa ciudad anunció que ante el colapso del sistema de refugios, los nuevos inmigrantes tendrán que dormir en las calles. Alcibiades Onofre nos tiene más detalles. Alcibiades, hola, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos, te escuchamos. Buenas tardes. Y ante el cierre de estos albergues para inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York, el alcalde de la ciudad ha dicho que tan solo basta ver ya a los indocumentados durmiendo en el metro de la ciudad y también en las calles a bajas temperaturas. Aquí los detalles. Con las maletas en la calle, así quedaron más de 100 inmigrantes que residían en este albergue en pleno corazón de Manhattan, cuando los bomberos llegaron a clausurarlo. Este es el cuarto refugio que no contaba con seguridad contra incendios y que ha sido dado de baja en los últimos días. Vine hasta aquí con una mitad, me dijo que estaba hasta aquí, no está cerrado. Hugo Méndez llegó a buscar a un amigo y se encontró con la noticia. Están cerrando mucho, están dando un plazo de 60 días, lo están dando de 60 días, ahora lo están dando de 30 días. Eric Adams, alcalde de Nueva York, dijo que solo es cuestión de tiempo ver a los inmigrantes dormir en las calles de la ciudad. Ante la falta de refugios temporales, cada vez se verá más gente durmiendo en las calles. Ya no tenemos lugar, pero prometo que ningún niño se quedará sin hogar. El ingreso al sistema de refugios de la ciudad será aún más ilimitado para las personas solteras. No he encontrado dónde quedarme y eso viene para acá a ver si es que me pueden ayudar aquí. En tanto, algunos que residen en hoteles con sus hijos, por iniciativa propia y antes que les lleguen las notificaciones para que abandonen los refugios, han decidido irse tan pronto sea posible. Sí, un tiempo de 3 semanas para salir del Chester con el favor de... Pero todo se puede. En los exteriores de un albergue en Midland Beach, Staten Island, cientos de habitantes protestaron utilizando como método de hostigamiento para los inmigrantes luces intensas apuntando a las ventanas y ruidos de sirenas. Hubo confrontaciones entre quienes están en contra y a favor de los refugios. Lamentablemente, aquellos inmigrantes que han sido desalojados en estos últimos días no han podido ser reubicados de forma inmediata en los diferentes albergues aún disponibles en la ciudad.
Sin embargo, las autoridades dicen que hasta el momento todo está copado. Hasta aquí nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, por tu reporte desde el estado de Nueva York. Y ahora les contamos, en otros temas, que artesanos de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria de todo el país exigen al gobierno cancelar el presupuesto del programa de confección de uniformes escolares. La deuda ascendería a los 15 millones de dólares. Son representantes de los más de 16,000 artesanos de la economía popular y solidaria de todo el país que llegaron esta mañana a los exteriores de la plataforma financiera gubernamental de Quito para exigir al gobierno el pago del programa Hilando el Desarrollo. Este es un proceso que abarca a nivel nacional la elaboración de uniformes escolares de las escuelas y colegios fiscales que lo realizan los artesanos y la gente de la economía popular y solidaria. Los artesanos de todo el país sostienen que desde que empezó a ejecutarse este programa en el 2007, jamás han tenido retrasos de los pagos por parte de los gobiernos. Este gobierno se nos ha demorado 3, 4 meses y lo peor no es eso, es que nos dice el Ministerio de Finanzas no hay recursos, pero cada proceso de contratación pública para poderse generar certifica el presupuesto. Estos retrasos han generado graves inconvenientes a los artesanos que tuvieron que endeudarse para aplicar a este programa. Tenemos que buscar crédito de tela, tenemos que endeudarnos con el chulco, tenemos que endeudarnos con los bancos para poder comprar la tela, que la mayoría de textileras ni siquiera nos da el crédito para comprar la tela. Son alrededor de 15 millones de dólares que adeuda el gobierno a todos estos emprendedores, quienes sostienen que el próximo año no podrán integrarse a este programa si no cancelan este rubro. Unos $10,000 para una organización de la economía popular y solidaria significa el sustento de 3 o 4 meses, el sustento de artesanos y gente que vive de eso de un día a día. Intentamos dialogar con los representantes del Ministerio de Economía, sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta.